salió de su cueva. Su misión es apoderarse del público femenino y masculino también. Controversial, diferente y arriesgada. A partir de ahora serán hechizados por el vuelo de las brujas. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora y en el momento que nos vean, miércoles, domingo o en cualquier oportunidad de la semana que ustedes puedan ponerle play a este video. Buenas, estamos muy emocionadas de continuar con nuestro segundo capítulo de Vuelito de las Brujas, esta vez con otro tema no tan controversial, pero un poquito más pensante, un poquito de donde debe arrancar la vida de cada ser humano. Exacto. Pero antes de iniciar con el programa queremos pedirle que se suscriban, que le den like, que hagan comentarios e interactuación en cada uno de los videos y capítulos que vamos a ir subiendo. Estamos abiertas a sugerencias de temas, sugerencias sobre nosotras, las brujitas que están aquí. Entonces, los invitamos a suscribirse al canal para que puedan tener las notificaciones en el momento que subimos los videos. Pronto estos videos van a ser en vivo y así poder tener esa interactuación en vivo y en directo, que en vivo no hay nada igual. Así es. Entonces, igual, siempre leemos sus mensajitos al momento en que está transmitiéndose en vivo. No, ahorita estamos pregrabando los capítulos, pero cuando están transmitiéndose en vivo, nosotros también estamos ahí de espectadoras viéndolos a todos, los que comentan y los que nos dicen también por interno. Muchas gracias a todos por sus deseos y pues empecemos. Bueno, sí, hoy como nos ven también estamos súper relajadas porque el tema da para eso, Hoy vamos a hablar de los famosos, no famosos lenguajes del amor. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la percepción que cada uno tenemos de esos lenguajes? ¿Por qué dónde nace esa percepción? Para eso también vamos a hablar un poquito sobre los traumas, los apegos, porque estos lenguajes vienen desde ahí, arrancan desde ahí. Entonces vamos a conocer un poquito sobre los lenguajes del amor, porque es importante cómo nos comunicamos nosotros, cómo nos gusta que con nosotros se comuniquen, cómo nos comunicamos en pareja y cómo nos comunicamos con nuestro entorno, familia, amigues, hijes, entonces con todos, pues, ¿no? Hablamos de los lenguajes del amor. Bueno, los lenguajes del amor como tal empezaron a ser estudiados por el doctor Gary Chapman, que es un norteamericano. Él empieza a investigar sobre qué son estos lenguajes y cómo se aplican en la vida de las personas, ¿no? Hablar del lenguaje del amor lenguaje, son cosas vitales de cada ser humano, de cada vida, de cada ser, viene inherente al individuo, ¿no? El amor y la comunicación. Esta es la base principal de lo que es los lenguajes del amor. ¿Y qué son estos lenguajes del amor? ¿Qué entiendes tú como los lenguajes del amor? La manera en la que nos comunicamos con alguien de forma afectiva, pues. Claro, es la forma o la manera de que nosotros damos y recibimos amor, o cariño, o afecto, o atención, porque no siempre va a ser amor, porque por ejemplo con tus compañeros de trabajo quizás no es amor, pero sí es atención. Entonces es la forma como nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos nosotros hacia los otros y los otros hacia nosotros. Pero ¿cómo debe llegar esta comunicación de forma afectiva y efectiva a la vez? Porque no todos nos comunicamos de la misma manera. Y esto arranca desde cómo percibimos nosotros en nuestra niñez estos lenguajes. Los lenguajes del amor son 5. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, vamos a contar nuestras experiencias de lo que creemos que es el lenguaje del amor, cómo se ha desarrollado en cada uno de nosotros, o cuáles han sido nuestras traumas o carencias que tuvimos de estos 5 lenguajes y cómo se desarrollaron en nuestras vidas. Entonces, los lenguajes del amor, como decíamos, son 5, pero según el doctor Chapman nos dice que de estos 5 lenguajes,
dos se desarrollan más y son los más predominantes en cada ser humano. Y estos dos que se desarrollan más puede ser porque tú no los tuviste en tu infancia, o el otro extremo es de que los tuviste y es la forma que tu cerebro, tu subconsciente se quedó, que es la forma de demostrar o de recibir amor. Claro. Normalizas esto, pues, ¿no? Entonces, vamos a conocer, en este caso, en Mariana, cuál es ese lenguaje del amor que ella se ha desarrollado en el que permite que otros se acerquen hacia ella, y cuál es ese lenguaje de amor que se ha desarrollado para ella comunicar y demostrar amor a otros. Bueno, yo en los lenguajes del amor considero que el que más me caracteriza son los actos de servicio. Ok. Ahorita haciendo flashback me acordé. Nombremos primero cuáles son estos 5 sí, lenguajes sí, del sí, amor, sí. ¿ya? Para que la gente ya vaya aterrizando entre estos 5 lenguajes. Bueno, palabras de afirmación sería como perdón, lo siento, la manera en la cual pues llegamos a las personas Ujú. que queremos, que amamos, pero con palabras nobles. Claro. O sea, puede ser afirmativas de apoyo, puede ser de bondad también, palabras de bondad, como perdón, discúlpame, lo siento, me equivoqué. Con motivación de dale, tú puedes, lo estás logrando, lo estás haciendo bien, este es el camino, de respaldo, de respeto, o también puede ser como explicaciones. Por ejemplo, a mí, aparte de, más que las palabras de afirmación que me están diciendo, lo estás haciendo bien, esto, el otro, porque a mí me estresa eso, pero en mi caso, como se ha desarrollado es con la explicación, o sea que yo soy una persona ansiosa y a mí me gusta, en vez de que mi mente esté Al 1000 por hora. al 1000 por horas, creyéndose ahí 1000 películas, a mí me gusta que te tomes el tiempo de explicarme las cosas para yo no tener que detonar mi ansiedad, ¿no? Entonces, para mí, las palabras de afirmación se desarrollan en que tú te tomes el tiempo de explicarme las cosas. Ok. En tu caso, ¿tienes este lenguaje de amor desarrollado? La verdad es que me gusta que más que palabras de afirmación, no tengan filtro al momento de decirme las cosas. O sea, la sinceridad. Ajá, de cierta forma no, a pesar de que pueda ser para bien o para mal, yo decidiré cómo tomaré la información que me das. Entonces es como de, ok, dame con todo. Es la información. Bueno, en la información dice ella. Bueno, este es uno de los principales lenguajes del amor, palabras de afirmación. El segundo es tiempo de calidad. Ese sí me gusta. Ese sí me gusta. Bueno, veamos que ese es uno de los predominantes en tu vida, ¿no? Que son el tiempo de calidad. Y cuando hablamos de tiempo de calidad, lo resumimos por ejemplo, en mi caso, el tiempo de calidad es atención plena. O sea, no quiero distractores como el celular, música o que estés haciendo otra actividad. O sea, cuando yo me abro a ti, quiero que estés 100% atento a lo que yo te hablo. Y en esa atención plena también para mí en el tiempo de calidad, es que no minimices lo que yo te estoy comentando en ese momento, porque hay muchas personas que cuando tú le estás compartiendo algo, se roban la atención y comienzan a contarte algo de ellos. Entonces, estás minimizando lo que yo te estoy compartiendo. O sea, yo sé que es una conversación, es un enriquecer y enriquecer, pero en ese momento yo necesito ser consolada, necesito ser contenida, y necesito esa contención, y no quiero que tú te robes mi protagonismo en tu contención, porque quizás hay otro momento. Yo sé que también la vulnerabilidad trae que a otro también pueda ser vulnerable contigo, pero hay momentos, yo creo, ¿no? En mi caso muy particular. En tu caso particular, Mariana, ¿cómo te gusta que te demuestren este tiempo de calidad? La verdad es que muy aparte de hacer cosas, como que disfruto el estar con la persona, en plan, no sé, él y yo acostados, sentados, conversando tal vez, o no sé, o sea, claro que sin distractores y demás, pero como disfruto mucho de una conversación profunda, podría decirse.
Es como Ok, de, ok. si me puedes contar algo que, no sé, que te rompiste el brazo de chiquito, yo estaría ahí como, qué chévere, o qué malo, o así. Entonces, Ok, como por ejemplo, yo también soy muy considero el buena, tiempo de calidad. claro, pero por ejemplo, yo soy muy buena escuchando. Soy muy buena escuchando. Y, y otra cosa que me he dado cuenta es que no me gusta cuando las personas no prestan atención a los detalles. Yo presto atención a cada detalle. Por ejemplo, si tú me cuentas de que te caíste de chiquita y que se te cayeron tres pestañas, todo el mundo puede olvidar el detalle de que se te cayeron tres pestañas. Y yo recordaré que se te cayeron tres pestañas porque yo digo que cuando la persona está contando todo lo que sale de la boca o de lo que quiere expresar esa persona es importante. No solo lo que tú quieras asumir como importante, ¿no? Y entonces los detalles siempre vienen bien de saber que esa otra persona estuvo en atención plena para ti. Entonces ahí como que se desarrolla en mí. Otro es los regalos de calidad, Ay, porque no son solo los regalos, son regalos de calidad. O sea, que estos regalos vengan con la intención de que esa persona pensó en ti. Como por ejemplo, tú en algún momento le diste un dato y tú le dices tu momento de medias de abejita. ya. Ya, o sea, tienes que vivirlo así. Tiene que ser, ya sea que para la persona sea el cuando da el regalo, darle a esa persona y que tenga su momento, las medias de abejita, de ver cuál fue su reacción, o puede ser el que tú te guste que te den esos detalles muy bien pensados. O sea, en algún momento te platiqué que de niña no me dieron un chichovelo tal o algo así, y tú tengas esa atención y vengas con ese regalo especial y tú digas, ok, Aquí está tu tu regalo. media de Tu media abejita. de abejita. Ah, exacto, correcto. Es eso para mí. Ese tipo de regalos me gustan a mí. ¿A ti? Ok. Soy más de dar ese tipo de regalos. Ok, ok. Ya. Porque, no sé, siento que es la manera en la que conectaron conmigo en la niñez. Ya. No me dieron mi momento medias de abejita en la niñez. Dije, maldita Travelita. La viajera. La viajera. Ella quería ser viajera. Entonces, hashtag Travelita. Travelita patrocinando. Hashtag cualquier esta agencia de tour, travel, por favor, patrocínanos que aquí queremos viajar. Bueno, sí, pero sí me gusta hacer detallitos así como de, tú me dices, mira, o me gusta tal cosa, o a mí no me gustan los dulces, ok, en mi mente es, si voy a comprarte algo o voy a regalarte algo, no, a ti no te gusta el dulce. Claro, y estos de los regalos de calidad o con intención, también se podrían decir, hay que ahondar un poquito porque la gente a veces cree que, es regalos. ¿Te gustan los regalos? Te compro cualquier cosa. O te compran bajo el gusto de esa persona. O lo que ellos puedan creer que te guste, pero no es lo mismo como cuando alguien piensa, por ejemplo, O te conoce de verdad como para darte lo que determinar, necesitas. exacto, lo que necesito, porque a veces dices, ya es tu cumpleaños, te voy a regalar un ramo de flores, y de pronto necesito una cernidera, me es más útil, o sea, es un regalo que me sea útil para mí, Que no un regalo que alivie te mi guste vida. a ti, correcto, o sea, es algo que a mí me sea útil. Yo recuerdo que una vez así, en un cumpleaños de niña, como igual, como niño tú esperas recibir juguetes y cosas demás, me Ujú. dieron unas soperas, Ya, o sea, obviamente para niños, pero eran unas soperitas, y yo así como de, ¿yo qué voy a hacer con estas soperas? Pero en mi niñez, o sea, claro, hablando como claro, claro. si la persona a lo mejor pensó les puede servir o pensó más en mi mamá al momento de hacer el regalo como a la señora le podría servir para darle, no sé, a la niña, yo qué sé. Entonces, ¿Y tú pero cómo lo tomaste? no, ni siquiera sé qué se hicieron las soperas. Ya, pero a veces también puede ser, pudo haber sido, ¿no? Queriéndome yo poner en empatía en los zapatos de la otra persona, no teníamos que regalarte. Y También era lo que pudo estaba haber ahí, sido. dijo, bueno, esto Eso- no lo he eso usado, esto no tiene está ningún nuevo. fin, se lo puedo regalar a ella. Como, Entonces, como pudo el haber meme sido, de una lavadita y para mi hermano. literal. Una lavadita para mi hermana, así pudo haber sido, porque Sí, también también puede haber sido. puede suceder, ¿no? Pero en esto del lenguaje del amor es
esos regalos pensados con intención de que sea útil para ti y que tú tengas tu momento de medias abejitas, pues, ¿no? El otro acto de servicio, el otro lenguaje del amor son los actos de servicios. Y estos actos de servicio se pueden hacer como tal, pues en acciones, ¿no? Que saquen la basura, que te hagan el desayuno, ¿qué más? Actos de servicio, que te ayuden a trabajar, que te ayuden a trabajar, que te alivien la carga. que te den un masajito al terminar el día, la jornada laboral. Amo. O también el aspecto emocional, que te ayuden a la corregulación. Eso también es un acto de servicio, o sea, de que sabes que no te estás autorregulando, yo te ayudo, yo soy tu corregulación porque yo te he tomado el tiempo de apreciar o de ver cada detalle y conozco que de aquí así te puedes autorregular. Entonces eso también debería ser parte de nosotros en nuestra vida, no solo los actos de servicio como acciones, Claro. sino como esas contenciones emocionales o esa corregulación que te puede dar cuando tienes una pareja, porque al fin de cuentas siempre estamos en continua evolución y la evolución siempre es acompañada. La evolución también puede ser sola, pero es más rica acompañada. Entonces hay que prestarle atención. Eso también de actos de servicio puede ser ayudarle a una persona a autorregularse o con autogestión emocional. Eso también sería importante detallarlo y destacarlo, ¿no? Y como último lenguaje del amor tenemos el contacto físico, que en sí se reduce al estar cerca o sentir el tacto de otra persona o la presencia de la persona físicamente constante. Por ejemplo, no sé, ¿tú cómo tienes el contacto físico desarrollado, ese lenguaje? La verdad es que ya cuando yo siento que necesito contacto físico es un abrazo, literalmente. O sea, el abrazo así, sin más, sin palabras, nada. ¿A ti el abrazo te contiene? Porque a mí el abrazo me quiebra. No, a mí me contiene. ¿A ti te contiene? A mí me quiebra. Por ejemplo, si yo estoy mal, un día mal, tú me abrazas y para mí no es que me preguntes, solo con que me abraces yo me quebraré. O sea, me podría derrumbar. Me hago un charquito. Sí, me hago un charquito así. En cambio, a mí no me contiene. Hay personas que las contiene y les viene bien un abrazo. Pero, por ejemplo, mi caso particular, si no hay contacto emocional primero, es imposible que yo te permita un contacto físico conmigo. Okay. Yo siempre debe ser primero mi contacto emocional, que tú y yo conectemos para yo permitirte invadir, por decir, mi metro cuadrado. Claro. O dejarte cruzar, más que invadir, dejarte cruzar esa línea y permitirte ese contacto físico. O sea, para mí el contacto físico no viene de la nada, debe haber un contacto emocional entre tú y yo primero desarrollado para yo permitirte un contacto físico. Okay. Yo no puedo, por el mundo abrazar arbolitos, no, o sea, antes lo hacía, pero también como he empezado a estudiar bastante el tema de las energías y todo, claro. Entonces yo actualmente cuido mucho mi energía y ya no abrazo a todo el mundo, ni contengo a todo el mundo, solo a mis personas favoritas o las que yo he ingresado en mi círculo selecto. Muy selecto y cada vez más chiquito, más reducido. El tema de las energías se ve muy fuerte, muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Y esto del lenguaje del amor viene conectado con las energías en realidad. Claro. Es las energías y también cómo tú aprendiste a dar y recibir amor. Y esto también se puede traer una cadena de beneficios o de retrocesos socialmente como tal, porque debemos trabajarlos desde el inicio. Por ejemplo, el tema del contacto físico es una necesidad primaria de todo ser humano. De todos los 5 lenguajes, el contacto físico es una necesidad primaria. ¿Por qué? Porque es la manera que nos va a permitir desarrollarnos en muchas cosas. Nuestro cerebro, nuestros pulmones, incluso los bebés, cuando son chiquitos, los recién nacidos, incluso los prematuros. Claro, ¿ya? ¿Qué es lo que te mandan a hacer? Es ser mamá o papá canguro, para que esté ahí el contacto constante de sentirse protegido, amado,
aquí, ¿no? Entonces, este es el más, de los 5 lenguajes, este es el más fuerte. Es el básico de supervivencia de cualquier ser humano. O sea, arranca desde ahí y los otros se van desarrollando poco a poco. Pero ya después que les dijimos cuáles son los lenguajes del amor, vamos a ahondar un poquito más de cómo se desarrollan estos lenguajes del amor. Okay. ¿Por qué se desarrollan? ¿Cómo se desarrollan? ¿O de dónde nacen? ¿O cómo nacen? Como decíamos que evolucionamos en relación y debemos interesarnos siempre qué es importante para cada ser humano, los lenguajes del amor vienen o arrancan desde los traumas y los apegos que tienen cada individuo, ¿no? Y el trauma ¿qué es el trauma como tal? Es lo que nosotros creemos, lo que se nos guarda en el subconsciente, que nos marca y ¿por qué nos marca? Porque no tenemos las herramientas emocionales para poder enfrentar esa situación, ¿ya? Y a veces creemos que los traumas es un accidente automovilístico, la separación de los padres, un abuso sexual. O sea, sí, esos también son traumas, pero son traumas mucho más severos. Pero los traumas arrancan desde esos que están en la niñez. Si tú de niño no tuviste cualquiera de estos 5 lenguajes del amor, el ser humano cuando está en su niñez de 0 años de edad hasta los 7 años de edad, por eso yo te decía en el otro podcast, en el otro capítulo, perdón, no, el podcast sigue siendo el mismo, el vuelo de las brujas, en el capítulo anterior, de que hablábamos y que concluíamos que nosotros somos el resultado como adultos de todo lo que nos pasa en nuestra niñez, y que yo decía que me hubiese gustado abrazar mucho más a mis hijos ahora que estoy estudiando y que conozco mucho más a profundidad estos temas. Si tú como padre o tus padres o tus abuelos a tus padres tuvieron la carencia de cualquiera de estos 5 lenguajes del amor desde que fueron niños de 0 años de edad hasta 7 años de edad, se te causa un trauma. Trasciende. Y trasciende porque obviamente, como hablábamos que hay 2 más ponderantes o más fuertes, tú desarrollas esos 2 más ponderantes o más fuertes, y eso viene según como tú percibiste, como tu subconsciente creyó que eso era. Por ejemplo, demos un ejemplo. Mi mamá no iba a mis eventos de la escuela, por dar un ejemplo, o no pasaba en casa muy frecuente, o yo me despertaba a las 7, cualquier niño se despierta a 7, 8 de la mañana y ya no ve a su papá o su mamá o a su progenitor, y es porque sale temprano a trabajar, pero yo lo primero que digo, me abandonaron. Es como lo percibo, porque a los 0 a 7 años de edad tú no tienes la racionalidad ni las herramientas para tú entender esto es así, ¿no? Tú no tienes todavía ese conocimiento. Y tú lo primero que haces es, porque no soy suficiente, siempre te echas la culpa, como hablábamos, que el ser humano desde el inicio siempre es por mí, para mí. Entonces tú dices, mi papá me abandonó, no está porque me abro los ojos, no está en la mañana, me abandonó. Esa es la percepción que yo tengo. Y siempre la percepción de los niños se dimensiona mucho más, ¿ya? Se dimensiona 4 o 5 veces más de lo que en realidad es. No es el acto en sí, sino lo que tú percibes sobre ese acto. O como, por ejemplo, como te decía, el papá no va o la mamá no va, el progenitor no va a un evento escolar o a un evento recreativo o deportivo. El niño cree, yo no soy suficiente o no me amas lo suficiente como para estar presente o tomarse el tiempo para. Cuando en realidad quizás ese adulto sí lo intentó, pero no le dieron permiso en el trabajo, o hubo una situación mayor que no le permitió ir. Exacto, que no le permitió estar presente. Pero el niño, su percepción es, no me quiere. Y por eso lo hace. O cuando tus padres se separan, tú dices, es por mi culpa, es porque yo me porté mal, es porque yo escuché a mi papá que me decía que yo no hago caso, no me tomo la sopa y cosas así. Entonces, es esa percepción que tú tienes ante ese lenguaje, ¿ya? Que por lo general no es lo que en realidad sucedió, pero es como tú lo percibiste. Y esa percepción hará que tú lo desarrolles mañana más tarde
como un aliciente para tu vida o como un rechazo en tu vida. Ok. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si yo tuve, por ejemplo, si yo no tuve palabras de afirmación, tú mañana lo dices, yo voy a darles esas palabras de afirmación a mis hijos siempre porque yo tuve esa carencia. O como puedes decir, quiero recibir palabras de afirmación, no darlas, sino que me las reciban porque necesito esa validación que nunca la tuve de niña. Entonces puedes tener estos dos extremos, ¿ya? Y ahí se van desarrollando cada uno de estos lenguajes del amor, así con el tiempo de calidad, palabras de afirmación, los regalos, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuáles son que creo yo? Pues no, que creo yo que son mis lenguajes más desarrollados. En mi caso, mis lenguajes, de los 5 lenguajes, tengo más desarrollado las palabras de afirmación, es como yo doy amor. A mí me gusta siempre afirmar tu trabajo, echarte porras, decirte que vas por buen camino. Esa es mi manera de demostrar mi amor. También los actos de servicio, mis actos de servicio son más de el entorno doméstico, más que el laboral. También en el laboral puedo ayudarte a que la carga no sea mucho laboral, también te ayudo, pero yo lo he desarrollado más en mi entorno familiar, como por ejemplo en la cocina. A mí me gusta, ¿cuál es tu plato favorito? Yo me tomo el tiempo de hacerte el mejor plato para que tú desgustes y es mi manera de decirte, te quiero, me eres importante. Y los actos de servicio en otras personas, pero yo he entendido que no me interesan tus actos de servicio que creas que me funcionan, no. Tienes que aprenderme a escuchar para saber cuál es mi acto de servicio que me va a ser útil. O sea, no es que tú mañana más tarde vengas y digas, no sé, estoy llena de montes en mi casa y tú digas, te voy a rozar el monte. Pero en realidad tengo una urgencia más grande como me invento, no tengo para la comida. Entonces es más importante para mí que me traigas 3 huevitos y un pan a que me vengas a rozar los montes de la casa. Entonces debe ser útil para mí porque si no voy a minimizar tu forma de darme amor o voy a decir no me lo estás dando, no estoy recibiéndolo. Entonces es esta manera de cómo nosotros vamos desarrollando según la carencia que tuvimos o según el lenguaje del amor que más se desarrolló de niños, ¿no? Entonces ahí empezamos. ¿De dónde nacen estos lenguajes? Estos lenguajes nacen desde el trauma que se crean en las heridas de la infancia, que el no estar presente te crea heridas de abandono y esa herida de abandono mañana más tarde te podrá hacer desarrollar, por ejemplo, un contacto físico, que tú quieres que sentir a la persona siempre tocándola o hay amigos, yo he tenido amistades de que me dicen, pero déjame tocar solo un poquito, o sea, e incluso yo le pregunté a uno de ellos que por qué lo hacía y me dice, es la manera que yo siento que todavía estoy aquí en la tierra y que como que es importante para mí. Entonces, es importante hablarlo porque tú no sabes lo que le nace, lo que le puede generar, la palabra correcta, lo que le puede generar en el otro, que le permitas hacerlo o que le deja al otro algo que necesita para él. Okay. Entonces, esto es importante como decirlo. Ahora, también los lenguajes del amor no solo vienen del trauma, sino también el apego, cómo tú desarrollaste ese apego con los demás. Si tuviste un apego seguro, si tuviste un apego ansioso, si tuviste un apego evitativo, que eso también es importante y lo vamos a hablar mucho más detalladamente en otro capítulo, en otro programa, no en este programa, pero en otro capítulo, lo vamos a hablar mucho más detalladamente, pero los apegos también, todo se conecta, pero también todo niño debería tener un apego seguro. ¿Y cómo tú creas este apego seguro? Dando o cubriendo estos 5 lenguajes de amor que son las necesidades básicas de un niño, cubriéndolas completamente. Porque si no generas traumas o heridas de la infancia.
¿ya? De aquí vienen los traumas y las heridas de la infancia, que son las que nos complican o nos obstaculizan el relacionarnos con los otros mañana más tarde, ya sea de forma afectiva, de forma interpersonal, laboral, como pareja, como mamá, papá, hijos, hermanos. O sea, es tu forma de relacionarte con todo el mundo mañana más tarde. Entonces, después de haber aclarado este punto, que es súper importante, vale decir que nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad de cómo se relacionan mañana más tarde nuestros hijos. Entonces ya hablamos cuál es mi apego, mi lenguaje del amor con el que yo demuestro amor. Ya te decía que son mis palabras de afirmación, mis actos de servicio y los regalos. Pero mis regalos no son tanto, y ahorita que me puse a leer y conocer un poco más del tema, me di cuenta que mis regalos no están llegando porque no están siendo tan pensados y detallados en la utilidad de la otra persona. Ok. ¿Por qué? Porque de niña yo aprendí a recibir regalos, muchos regalos, sobre todo de una persona principal y fundamental en mi vida, que siempre las carencias del resto de los lenguajes lo demostraba dándome presentes, dándome regalos. Okay. Y por lo general muchos eran de utilidad básica en mi vida, pero otros eran cosas que a mí me agradaban por ser niña, por ser adolescente, en la etapa que estuviera, ¿no? Entonces yo lo adquirí como el lenguaje o la forma de demostrar amor, porque eso lo normalicé. Entonces yo he empezado a dar, aunque puede decir la gente que yo los compro, porque se puede creer así, o sea, o tú quieres solucionar siempre cosas comprándome. No te estoy comprando, es la forma que yo aprendí de cómo se demostraba amor. Entonces hoy me he dado cuenta de que no estoy focalizándola de forma correcta. Una, dos, que también he descubierto que mis lenguajes no son los mismos lenguajes de los demás. Exacto. Porque hasta que no lo estudias profundamente, no caes en conciencia de esto tan importante, de que te viene y te hace ¡pum! Te explota el cerebro y te dice, ok, aguanta, aterrizando. Yo creo que deberíamos todo ir con el carnet de este es mi lenguaje del amor. Correcto, por favor, sí, no lo en la frente. Por favor, comunícamelo así. Exactamente. Para que si tú quieres que llegue tu forma de darme cariño o de hacerme conocer que soy importante, hazlo de esta forma. Y eso es importante. Mira que es el lenguaje del amor, la comunicación. Es un lenguaje, es una comunicación. Hay que hablarlo. Hay que decirle, ¿sabes qué? O decir, por ejemplo, ya trascendemos un poquito más en el lenguaje de pareja. Ya. Qué importante sería decirle, ya sea pareja, hablamos de amistad, o pareja en relación afectiva. Ok. Ok. Entonces, decirle a tu amiga, porque a veces tú dices, no, es que mi amiga me minimiza, no me presta atención, ni sé qué, pero quizás no has tenido esta conversación profunda, claro, de decirle, mira, para mí es importante que te comuniques bajo este lenguaje porque en mí genera esta reacción positiva. Okay. O este apapacho al alma, este apapacho a mi subconsciente, o este apapacho a ese trauma que tengo. Entonces, cuando tú generas esta vulnerabilidad de contar y decir, la persona, si es empática y si de verdad es una persona importante en tu vida, lo va a captar y va a empezar a comunicarse de esa forma, porque a veces creemos también o decimos, no, es que esta es mi forma y tú lo tienes que hacer y si no lo haces, pues no me quieres. Sí. Y tampoco es a través del capricho, sino a través de la comunicación efectiva, de decir, esto es importante para mí y el por qué es importante para mí o qué detona eso. Y si tú no lo comunicas así, a mí me detona tal cosa. Exacto. Entonces es importante comunicarlo entre amistad y mucho más en pareja, porque ahí vienen los conflictos de estos lenguajes del amor. O sea, estos lenguajes de amor también pueden tener problemas, aunque se escuchan muy bonitos, pero también pueden generar conflictos, porque si tú te comunicas o tú me entregas a mí o me demuestras ese amor de un lenguaje que no ha sido desarrollado el mío, yo no voy a visibilizar tu amor, tu afecto hacia mí, tu cariño.
Entonces no vamos a estar hablando el mismo idioma. Pero si nosotros ponemos estas cartas en la mesa y decimos, mira, estos son mis carencias del lenguaje del amor que yo tuve en mi niñez y detonan esto en mí, o estos son los que a mí me gusta que me deja a mí porque son los que aprendí en mi niñez o que se desarrollaron de mejor manera o son mis predominantes, hará que tu comunicación y tu relación Mejor. sea chill. O sea, dime tú, ¿quién no nos gustaría que se comuniquen en nuestros lenguajes? Y ahora hablando del tema, no sé en tu caso, pero en el mío, me di cuenta que en mis relaciones tampoco, o sea, ahí a la buena de Dios se recibía lo que el lenguaje cada uno sabía, pero nunca tuvimos esta conversación profunda. Bueno, en mis anteriores relaciones, sí, o sea, no había profundizado el tema de los traumas que venía arrastrando, incluso, o sea, como aquí decimos, los traumas de la niñez. Entonces, no los había interiorizado y no los había trabajado. Entonces, ya cuando terminó una relación que tuve muy caótica, como que el cerebro me hizo clic. Y ya, aparte de tu acompañamiento, que el acompañamiento de Azul fue muy importante para darme cuenta de muchas cosas, decidí poner los límites necesarios y decidí decir, mira, porque la mayoría de relaciones empiezan por una atracción física, luego por, salgamos, veamos cómo pasa, qué pasa, etcétera, etcétera. Pero se evitan las conversaciones profundas al principio. Entonces decidí hacer las cosas al revés de lo normal, de lo socialmente aceptado. Entonces dije, bueno, estas son mis carencias, yo soy así, 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 no me gusta esto o me gusta esto y así soy. Tal vez así, no como capricho de así soy, no me vas a cambiar, no, sino... Pero ¿cómo es lo socialmente aceptado? Hablemos un poquito de lo que es socialmente aceptado porque como nos han enseñado de que nosotros en una relación a lo que iniciamos, todo siempre damos perfecto, sí, damos el 200%. Exacto. O sea, es la mejor versión. Cuando tú empiezas en una relación con alguien, es la mejor versión que tú vas a ver de ese alguien al inicio de la relación porque todos estamos en el 200%. Y muchas veces te aferras a esa relación, o sea, a una relación que a la idealización. Evidentemente rota por las primeras 2 semanas de esa relación fueron lo máximo y de ahí en adelante fue en declive. Pero por eso, entonces, el expresar lo que necesitaba y cómo necesitaba que me quisieran, o que me amaran, o que me demostraran amor, facilitó mucho las cosas y también obviamente esa persona me dijo, mira, así soy, por aquí, por acá, a mí me gusta esto, por allá. Entonces, el que pudiéramos comunicarnos abiertamente, tanto nuestras necesidades como carencias, facilitó no solo la relación en su momento, sino que ha llevado que la relación sea estable a partir de ese momento. A partir de ese momento y el resto de los años que tenemos juntos ya. Entonces, esa es de mi experiencia. De ahí, muy, muy aparte de los traumas o carencias que puedo tener, que aún, de hecho, los tengo, pero, por ejemplo, en el tema de contención que hablábamos, tú me decías que con un abrazo tú... Yo me quiebro, sí. Ya, a mí no es contención, para mí es... Por ejemplo, yo en el abrazo de mi pareja, en este caso, siento como un respiro. Es como que cuando te pones las manos en los oídos y sientes todo hace pausa. Sí, ya, sí. Así se siente. Yo, ¿sabes qué? La única persona que me ha dado esa sensación, para mí es de silencio, es de... Todo se calla, ya. Es mi lugar seguro. Mi abuelita que ya no existe, era eso de yo acostarme en su regazo, sentir su mano encima, era un cállense todos, ya no existe nadie en este planeta. O sea, es la manera de que yo sentía contención, la única que sentía contención. Del resto, que cuando me quiere abrazar, yo me quiebro. El abrazo para mí es
Para mí, yo lo sentí, lo he asociado, esa es la palabra correcta, lo he asociado como que se me permite en ese momento quebrarme, soltar. Es como, me permites entregar esa carga y suelto. Ya, para mí es eso el abrazo. Claro que también hay otros momentos que el abrazo para mí es alegría, es orgullo, es felicitaciones, sí, también, no hay otros contextos. Pero cuando estoy en un momento bastante sensible, para mí es derrumbarme, es permitirme hacer. Ajá. Entonces, retomando de lo que tú hablabas, la importancia de tener estas conversaciones incómodas para tener relaciones relaciones cómodas. cómodas, ajá, relaciones cómodas, exacto. Conversaciones incómodas para tener relaciones cómodas. Que perduran. Y que perduren. Pero también es importante decir que tampoco puedes a la buena primera comentar todos estos tipos de cosas, porque es muy difícil exteriorizar y aceptar estas carencias y estos traumas de niñez. Claro. Y de hecho, como y no todo el mundo te los va a entender también. Sí. A eso iba. Como te digo, yo he tenido, bueno, la última relación que tuve fue un caos, entonces cuando salgo de esta relación, salgo con el típico estrés postraumático. Ok. Entonces era como de, no quiero saber nada de nadie, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando conozco a mi actual pareja, me dio la contención, más que como pareja, al principio fue más mi amigo que mi pareja. Ok. Entonces, de hecho, sigue siendo, y yo se lo digo abiertamente, él es mi mejor amigo. O sea, yo siento que con él soy más su amiga. Como él me dice, somos amigos, compañeros y amantes. Entonces, esa sería la definición de nuestra relación. En ese orden. En ese orden. Amigos, compañeros y amantes. Sabes que yo también, yo con el tiempo, con el pasar de muchos años, también ahora yo digo que mi relación, la próxima que tenga, no sé cuándo, ni cómo, ni con quién, Guiño, guiño. estamos aceptando carpetas. No, mentira. Mañana me llega un montón. Aquí. No, esa desesperación con mucha más gana la descarto. Ya me fui. Se fue. Chao, se fue la idea, cogió bus y ya se fue a otra provincia. Amigos, compañeros y amantes. Sí, yo en la siguiente relación, yo lo que más he aprendido, y lo aprendí en mi última relación en realidad, de que si no hay amistad, no quiero nada. O sea, la complicidad. La complicidad. Lo importante de que puedas ser tú con la persona que te acompaña. O sea, si ya tú empiezas a limarte las líneas laterales para embonar, ya ahí no es. Ya ahí no hagan el mayor esfuerzo, no muevan nada, ahí no es. Entonces, es importante estas conversaciones incómodas y profundas, porque no solo es incómodas, sino también profundas, pero hay que, ¿al cuánto tiempo tú, por ejemplo, de la relación hiciste la conversación? Yo creo que es súper rápido. Súper rápido, porque que dice, el lunes la conocí, el martes le hablé de mis traumas, el miércoles nos fuimos a vivir juntos y el jueves ya. No tanto así, pero por ahí fue. A ver, a nosotros fue porque nos cogió la pandemia y... ¡Ay, bendita pandemia! Una persona en casa enfermó, entonces nos obligaron a convivir. Y en la convivencia, pues, miren, la mejor forma de conocer a una persona es conviviendo con la persona. Correcto. Porque tú puedes 2 horas fingir ser una persona excelente, pero ya en casa salen los cuerpos al sol. Entonces, la convivencia nos dio luces de que sí íbamos a hacer match conviviendo juntos. Okay. Y 2, nos dio esa intimidad, no física, sexual, sino la intimidad que necesitas como para establecer una conversación muy profunda. Entonces, primero fue como, mira, esto soy yo, esto he pasado,
lo normal que conversarías con alguien cuando recién lo estás abordando, ¿no? Y ya con el pasar de los días, como pues nos tocó bastante tiempo encerrados, las conversaciones eran como de, mira, estas son mis aspiraciones de vida y demás. Pero lo que pasa es que también yo escuchándote, el momento se dio para eso, porque en pandemia no teníamos nada que hacer, pues, o sea, tenías que tener esa conversación profunda, pero en el día a día, en la actualidad, socialmente, no tenemos esas conversaciones profundas. Oye, yo escucho muchas amigas contemporáneas a mí que están solas o están queriendo ya conocerse con otra persona. Yo les escucho a la mayoría que dice, uy, qué hueva empezar de cero. O sea, qué pereza empezar con el color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? Es que, o sea, yo digo, pero es que si no das la oportunidad de empezar por ahí, claro, con cosas muy triviales que te pueden ser para ti, pero qué chévere que a alguien le interese cuál es tu color favorito, o sea, desde ahí empieza el lenguaje del amor. Exacto. Pues, o sea, de interesarte, de esos detalles que a otro le puede parecer una estupidez, una cosa, nada, pero qué chévere que para ti esa estupidez sea importante. Y si esa persona la valora, te da tus momentos de medias de abejitas. De medias de abejitas, que son muy importantes en la vida de los seres humanos. Entonces, que no nos dé hueva comunicarnos, que no nos dé hueva empezar desde cero, que no nos dé hueva tener conversaciones incómodas, profundas, reales. Ya no hablemos de cosas triviales. Sí, hablemos de cosas triviales cuando estemos en un viaje, que no hay que dar mucha información personal, o sea, por cuidar y por seguridad, sí. Pero cuando quieres profundizar con alguien, ya sea en amistad, ya sea en relaciones laborales o en relaciones de pareja, tengamos esa conversación incómoda y hablamos y digamos la sinceridad de, mira, desde aquí me comunico, desde aquí es mi comunicación, porque no te puedo entregar algo que no he aprendido, que no sé, que desconozco. Entonces, es importante lo que tú acabas de mencionar de esa conversación, de esa primera conversación en la cual ponemos las cartas sobre las mesas y los puntos sobre las IES, de decir, esto soy. Esto soy, y si te gusta, no es que si te gusta bien y si no, pero es a lo que con lo que te vas a encontrar y lo que vas a descubrir y con lo que vas a ayudarme a cogerme de la mano para evolucionar juntos. Porque al fin de cuentas, otra cosa que es importante, que si bien es cierto, los lenguajes del amor arrancan desde los traumas y de los apegos de niño, estos no son perennes. O sea, no es que este es el lenguaje que yo desarrollé o es el más poderante en mí y es el que va a tener hasta que yo me muera. No, esto se puede transformar y cambiarse, pero siempre y cuando tú tengas un acompañamiento profesional e idóneo para que te haga entender desde el trauma, claro, o por qué nació esto, para que tú le des, exacto, para que le des otra resignificación. No la significación que te la dieron o te la endosaron o que creíste que es peor, que es la que yo creí de los 0 a 7 años de edad y se te quedó en el subconsciente. Tienes que ir allá, abrir todas esas capas que hay en el cerebro para llegar al subconsciente, a ver qué es toda esa basura que se guardó ahí, saquémosla, votemos. A ver, con esto no podemos votarlo, esto es una base muy importante, como Intensamente. O sea, no hay mejor ejemplo que esa película, Intensamente. O sea, cómo las emociones ahí podemos desde esta información principal de dónde arranca, cómo arrancan esas emociones, ¿no? Entonces, es un claro y vivo ejemplo. Entonces, desde aquí arrancan y decir, bueno, desde aquí arranco, por aquí arranco y conocer el por qué. Como hablábamos en el primer episodio, la importancia del autoconocimiento. No puedes hablar ni esperar que alguien te demuestre los lenguajes del amor de la forma que a ti te van a llegar si todavía no conoces cuáles son tus lenguajes o desde dónde arrancan esos lenguajes o por qué están instaurados en ti. Entonces es la importancia de la terapia de saber conocernos, por qué soy como soy, por qué actúo como actúo, por qué hablo como hablo, por qué me relaciono cómo me relaciono. O sea, claro, todo tiene un porqué y por lo general todos esos porqué
están y arrancan en nuestra infancia. Y como nosotros, la mente frágil y también la mente selectiva escoge lo que quiere escoger para poder vivir y muchas veces lo usa de escudo de blindaje para poder sobrevivir. O a veces también bloquea ciertas cosas es tan inteligente o tan estupendo el cerebro que bloquea ciertos recuerdos que te pueden causar daño o paralizar para tomar acciones o decisiones en tu vida. Pero a veces hay ciertas cosas, sucesos que acontecen que te los desbloquean. Entonces, para eso hay que estar preparado. Y la importancia, y siempre vamos a hablar, yo creo que en cada capítulo que tengamos la oportunidad del autoconocimiento, del descubrirse. Y el de hacerlo también con ayuda de un profesional, sería lo idóneo. Sería lo correcto y lo idóneo. Yo siempre digo, está bien el acompañamiento de una amistad, viene bien, pero por lo general tu amigo o tu amiga está tan pendejo como tú, pues, o sea, y te va a dar yo no sé si te pasa a ti, pero yo antes, yo era la más perfecta, esa es la palabra, la más perfecta dando consejos. Uy, yo era la mejor aplicándolos. Chica, era un desastre en mi vida. Actualmente trato de no solo autoaconsejarme, sino ser y parecer. O sea, lo que digo o lo que aconsejo en otros, aplicarlo en mi vida. Y es una pelea constante como todo en la vida. Es una pelea, pero cada día digo, a ver, ¿lo dices? Si lo predicas, lo aplicas. O sea, no solo prediques, aplica. Vamos a ponerlo aquí, si lo predicas. Lo aplicas, por favor. Si no, no. Porque si no, sin acción, no hay resultado. No es con la intención. De buenas intenciones está yendo al cementerio, dirían por ahí. No es de buenas intenciones. Es de acciones. Y eso genera incomodidad. Va a generar incomodidad en el que lo expresa y en el que lo escucha. Pero es necesario. Ahora, hablemos de los lenguajes del amor. Tú también lo puedes dar tu opinión. Los lenguajes del amor, cómo se desarrollan, que de paso, ya lo tratamos un poquito, pero más profundamente, lo hablamos un poquito básico de cómo tus padres se comunicaron contigo. Bueno. Ahora, cómo tú como padre o madre o progenitor te comunicas con tus hijos. Yo podría dar mi perspectiva de tía. Ok, claro, que es importante porque tu perspectiva quizás no es la misma perspectiva que tienen sus progenitores. Exactamente. Por ejemplo, a ver, me pasó lo que comentabas de que cuando yo estaba pequeña, eran pocos los años que pasaba con mis papás, porque mi papá trabajaba en diferentes provincias del país. Okay. Y mi mamá trabajaba de comerciante, entonces sí o sí era fuera de casa su tiempo. Sí, pero quedamos al cuidado de nuestras tías aquí, y mi mami estaba en otra provincia, o sea, papá y mamá no estaban presentes. ¿Qué pasó de eso? Yo sentí muy presente a mis tías, o sea, todas mis tías son mis mamis porque literalmente me maternaron. Te maternaron. Entonces, todas son mis mamis y claro que extrañaba a mi mamá, pero más era el hecho de que no me sentía sola porque estaban mis tías. Ya, y el de la presencia de mi papá es difusa porque igual tenía como dos francos que se dice cada 15 días. Entonces es complicado. Era una presencia en ausencia. Sí, pero de pequeño no entiendes eso. Entonces era eso. Y lo de la escuela, muchas ocasiones fueron incluso vecinas a suplantar a mi mamá. Entonces, en eso sí no hubo mucha presencia de ellos. Y me pasaba lo de los regalos. Era como de, ok, no estuve, pero te traje esto. Es día del niño. No pasé contigo. Mira, otro obsequio. Entonces es como que, ya. Pero de eso yo tomé... O sea, mi cerebro tomó la parte de dar el obsequio pensando en que de verdad necesitas tú, porque
pues en su momento me dieron obsequios para, Ok. para suplir una carencia. Eso. Lo otro es de Además, la presencia. pero por ejemplo, en tu caso, es distinto a mi caso y a muchos casos, yo creo que de la época también, Ujú. porque yo no sé en el entorno de tu familia, pero en el entorno, bueno, tenemos casi 10 años de diferencia, pues también, mi entorno familiar, por ejemplo, se evitaba el acompañamiento del niño. Si bien había el regalo de, por ejemplo, ya te traje un jueguito de ollitas o esto y el otro, juegue y entretiente con los otros niños. Ya. Los adultos venimos a conversar acá. Ok. Entonces siempre no había ese acompañamiento, o sea, era estar presente sin estar estando ausente. Claro. O sea, estaban presentes, pero en realidad estaban ausentes. No era ese acompañamiento pleno que yo decía de toda tu atención. O sea, me compraste el regalo y te tomaste Yo el me tiempo siento de contigo a sentarte jugar. a jugar a las muñecas, a la cocinita, lo que sea. No era eso, era ten tú el regalo y enséñale a todos los niños y con los niños juega. Ajá. Que nosotras acá con las tías, las hermanas nos vamos a poner al A día en el conversar. chisme. Ajá. O sea, eso, o vamos a cocinar, o vamos a Yo lo creo que sea. incluso puede ser generacional. En mi caso también pasó lo mismo, pero veo que mi hermano evolucionó. Entonces mi hermano es de, te compré un juguete, sentémonos a armar el juguete y juguemos con el juguete. Ya, te cansaste del juguete. Ok, nos vamos a hacer otra cosa. Entonces, mi hermano evolucionó eso que nosotros tuvimos como carencia en ese aspecto. Pero quizás él se lo dijo, porque te doy un ejemplo mío. Yo no tuve palabras de afirmación en mi proceso de crecimiento. Y como no tuve palabras de afirmación, yo recuerdo, y lo tengo muy presente de niña y de joven, que yo siempre decía, cuando tenga mis hijos, yo siempre les voy a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, palabras de afirmación. Tal, 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 tal. Y ahora que los Y tienes, ahora que los tengo, es lo que más hago. O sea, esas palabras de afirmación están constante, pero fue porque yo tuve esa carencia. Pero quizás para ellos, eso no es que quizás, ya me di cuenta, descubriendo, No es ya, su lenguaje. que no es su lenguaje. No es su lenguaje, pero es el lenguaje que yo desarrollé a dar, porque es el que yo en algún momento tuve la carencia y creo y asocié de que como yo no lo tuve y esa necesidad y esa carencia sé lo que afectó en mí, quiero que ellos no lo tengan. Ajá. Pero quizás esa no le desarrollé yo porque como siempre les he estado diciendo, lo estás haciendo bien, eres guapa, eres hermosa, ni sé qué, eso está cubierto y ya ellos lo ven innecesario. Claro. Entonces no está llegando mi afecto, mi cariño de la forma correcta como debería llegar. Y aquí es una invitación a los padres a tomarse el tiempo de analizar cuál es el lenguaje del amor de sus hijos y cómo es el lenguaje del amor de sus hijos que les demuestran a ustedes. Y también llegar a comunicarles a los hijos cómo es el lenguaje del amor que ustedes quisieran tener de ellos y preguntarles a ellos cuál es el lenguaje de amor que ellos quisieran recibir de ustedes. Claro. Eso sería lo óptimo y lo idóneo. Que sí es una invitación a hacerlo porque yo hoy acabo de darme cuenta de que Hemos venido a destapar una olla de guiris. sí, y que tengo un caldero. Y que tenemos muchas cosas que pulir, que trabajar y que mejorar y que prestar atención. Entonces, hemos abordado creo que todo lo que es el lenguaje del amor, de estos 5 lenguajes importantes, sobre todo saber por qué es importante, por qué es tan fundamental en la vida de un ser humano, en los niños sobre todo. De verdad, ahora que yo estoy estudiando esta carrera, apapachen a su niño. Apapáchenlo mucho, lo que más pueda, Hijo, estar sobrino, muy presente en la vida de y ellos. apapachen a su niño interno también. Sobre todo, o sea, si tú no apapachas, amas, proteges y le dices a tu niño interior que ya hay un adulto a cargo y que va a tener todo lo que en su momento tuvo de carencia, tú no vas a poder sanar en ti y por ende trascender de forma positiva en tus hijos y en tu entorno. Entonces, invitarlos a todos a que nos sigan escuchando, a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, sus interactuaciones.
yo creo que ya vamos a estar cerrando ya este capítulo de Sí. lenguaje del amor. También me gustaría que los comentarios se animen y dejen cuál es el que ustedes creen que es su lenguaje del amor. ¿Cómo les gustaría ser amados? O que nos cuenten también sus experiencias de, oye, mira, acabo de escucharte y me di cuenta que efectivamente estábamos teniendo esta falencia en mi relación con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos o con mi pareja, porque hoy que las escuché, he descubierto o este conocimiento me hizo entender trascendí, me hizo entender desde otra perspectiva cómo es este lenguaje y por qué nace y cómo debe desarrollarse de forma efectiva y segura. Consciente. Y consciente. Y de todas las maneras bonitas que se puedan dar. Bueno, hemos llegado ya al final de esta transmisión. Espero que este tema, como el anterior y los que van a venir, sean de su agrado. Y denos sugerencias de qué temas también quisieran que traten. Claro. Porque aquí estamos abiertas a todos. A todos. A todos los- A todes. A todas, a todos y a todes. Así que nos despedimos. De mi parte, Azulita, será hasta la próxima emisión. Se los quiere mucho, gracias por toda esa cariñito que nos están dando, porque nos están dando mucho cariñito, gracias por ese apoyo, gracias por ese respaldo que nos están dando. Esto lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho amor y mucha entrega, porque hemos pensado en las siguientes generaciones y como hablábamos en el capítulo anterior, ya la sociedad no soporta muchas cosas y una de las cosas que tenemos que empezar es a agrietar y quebrar esos constructos sociales que nos están haciendo tanto daño. Gracias a todos. Mariana. Bueno, yo también agradeciendo a todos por los que se conectaron a la transmisión y pues esperando que dejen sus mensajitos, déjenlos sin miedo y si quieren dejar un mensajito anónimo también estamos dispuestos. Nosotras los ayudaremos en lo que podamos, como siempre, buscando la forma en la que la información llegue a sus oídos de la manera más clara y efectiva. Y bueno, con un besito me despido. Adiós. Hasta aquí la programación. Las brujas alzan vuelo para más hechizos en un nuevo encuentro. Síguenos en Facebook. Dale like a la página. Deja tus comentarios y saludos. No te olvides de compartir el vuelo de las brujas.